Muy bien, nosotros vamos a ver lo que es la descripción. Cuando nos piden a nosotros describir algo, siempre estamos en constante visualización de lo que tenemos nosotros en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Regularmente siempre estamos describiendo todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Siempre estamos formulando ideas. En este caso, la descripción, cuando se hace, por ejemplo, en una persona, pues siempre tomamos los rasgos principales que son los físicos, es decir, son los inmediatos, es lo que podemos observar nosotros a plena instancia. Luego podríamos describir todos aquellos aspectos interiores, es decir, el comportamiento, la conducta que manifiesta la persona con otro ser humano, pero regularmente siempre estamos describiendo físicamente a la persona como tal. ¿De qué forma lo hacemos? Empezamos a ver el color de tez, su cabello, su altura, su peso, los ojos, la nariz, la boca, su complexión, etcétera. Y en esta imagen nos representa, ¿verdad? A alguien que está tomando nota, en este caso, ¿verdad? Un dibujo de otra persona como tal, la está describiendo como tal. Dentro de la descripción, pues vamos a encontrar que podemos describir en su momento, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos. En este momento igual yo pudiera pedirte, ¿verdad? Que me describas en dónde estás y dependiendo del ambiente en donde tú te encuentras, me podría decir, mire, yo estoy en mi casa o estoy en mi trabajo, ¿verdad? Estoy en una oficina, estoy, no sé, en un área destinada para recibir mis clases y empezamos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nosotros desarrollamos? Una observación y luego una discursiva, es decir, un diálogo interno para poder describir todo lo que nosotros estamos en este momento observando de forma inmediata. Mi espacio es un espacio de 4 paredes, ¿verdad? En donde, tiene una ventana, tiene una puerta y hay muchos objetos a mi alrededor. Entonces, yo empiezo a describir, ¿verdad? Cómo está, en este caso, el espacio donde yo me ubico. Para describir, nosotros regularmente siempre iniciamos observando y luego un diálogo o generando las ideas que nosotros vamos a poder dar en la descripción. Dentro de la descripción, pues puede ser una narración oral o puede ser una narración como tal escrita. Dentro de estas descripciones aparece la primera y es la descripción literaria. Acá, cuando nos dice ya una descripción literaria es porque está escrita, ¿verdad? La escribimos, está escrita a mano, está escrita a máquina, en computadora, puede estar ya impresa, etcétera. Dentro de esto, lo que es lo que hace, la persona siempre dice, busca palabras correctas o idóneas, en este caso, tal vez las más apropiadas o sofisticadas según el lenguaje que pueda querer hablar e interpretar la persona dentro de su escrito. En este caso, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, para hacer una descripción técnica, pues si vamos a hablar, acerca de medicina, por ejemplo, pues tienen un lenguaje, destinado a ello. Si vamos a hablar, por ejemplo, un lenguaje, que hablan las personas, que arreglan los autos, que son mecánicos, pues van a hablar, de acuerdo a ese lenguaje. Si va a hablar de las personas que, desarrollan, por ejemplo, dibujos y todo esto, pues también, ¿verdad? Entonces, todo ello va a venir y se reúne en la descripción que se va a formular como tal. Dice, cuando nosotros vamos a determinar, dijimos entonces al inicio, ¿verdad? Un aspecto de una persona, vamos a describir todas las cualidades que pueda tener. En el segundo plano vamos a tener a todas las cualidades que el ser humano pueda también contener, solamente que en este caso tendríamos que conocerla. Recordemos que cuando nosotros vemos a cualquier persona de forma inmediata, rápido describimos, ¿verdad? Es alta, delgada, es cortita o es obesa, etcétera. Pero para poderla describir ya de forma, en su conducta, su comportamiento, las actitudes que tiene, algunos hábitos, etcétera, pues ya tengo que conocer yo a la persona directamente. Dentro de las descripciones literarias vamos a encontrar que pueden existir textos periodísticos, de divulgación científica,
novelas o cuentos. Nosotros regularmente siempre hemos podido observar, por ejemplo, los cuentos y las novelas dentro del área de lo que es una descripción literaria. Hay tipos de descripciones y estas van a depender de acuerdo a la situación que la persona quiera describir. Por ejemplo, acá podemos observar en la imagen, ¿verdad? Claramente a una persona que está observando un área natural. Puede ser un bosque, un volcán, un valle, un cerro, ¿verdad? Una montaña y específicamente puede estar observando algo más, ¿verdad? Pero nosotros a simple vista podemos observar toda este área natural y a este paisaje es una descripción tipográfica. En este caso va a determinarme todo aquello que esté en su entorno, pero en un ambiente definitivamente natural, es decir, un paisaje específicamente. No sé si se va a definir a una gran extensión de tierra o solamente a algo, un terreno en específico. Dentro de las descripciones vamos a también a encontrar una cronografía. En este caso se va a referir al tiempo y nosotros regularmente, ¿verdad? Esta cronografía ya la conocemos. Podríamos hacer una cronografía, ¿verdad? De nosotros, es decir, desde que nacemos hasta la edad que tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos algunas situaciones de estudios sociales o el área social, por ejemplo, siempre hacemos cronografías, empezamos con fechas, ¿verdad? 1900, 90, 91, 92, etcétera, hasta llegar a la fecha indicada. También dice que hay una pospografía, a esto también se le llama etopeya y retrato. En este caso, cuando vamos a encontrar una diferencia, por ejemplo, entre la cronografía y la topografía, es que la topografía dijimos que es un paisaje generalizado, la cronografía es en cuanto a tiempo y la pospografía específicamente son seres humanos o seres vivos que nosotros vamos a poder describir como tal. Dentro de esto ya dijimos que pueden ser cualidades físicas que se van a observar de forma inmediata o también un carácter, costumbres dentro de la personalidad del ser que nosotros vamos a desarrollar. Y la crinografía, en este caso, habla sobre un objeto como tal. Dijimos entonces que dentro de los textos descriptivos, entonces pueden aparecer eh, en los literarios, podemos encontrar periodísticos, de divulgación científica, cuentos y novelas, que es lo más común. Dentro de las descripciones generalizadas, también agregadas a estas descripciones literarias, vamos a encontrar la tipografía, la cronografía, la pospografía y la crinografía. También, aunado a una descripción, nosotros desarrollamos lo que es una narración. Y la narración, nosotros regularmente siempre estamos en una constante narración en todas las actividades diarias que realizamos. Cuando estamos en el trabajo, nosotros desarrollamos actividades de inicio a fin. Y si la contáramos, por ejemplo, a un familiar, ¿qué hicimos en el día? Y empezamos, ¿verdad? A narrar todo lo que nosotros hemos desarrollado. La narración también la encontramos, por ejemplo, en un instructivo. Cuando usted tiene que hacer una receta de cocina, le dice primer paso, segundo paso, ya le está diciendo a usted qué es lo que va a realizar. La encontramos en un cuento, en una novela, en un texto literario. La vamos a encontrar posiblemente, ¿verdad? En un instructivo de algún aparato electrónico, porque nos dice primer paso, o sea, enciéndalo o vea cómo está constituido el aparato y ya empezamos, ¿verdad? A observar esa situación. Acá entonces nos dice que la narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos, relatos de forma ordenada. En este caso, si la narración es directa, pues nosotros la vamos a llamar oral, pero en un momento determinado nosotros, este tipo de narración puede ser escrita, ¿verdad? Y por eso es de que nosotros la vamos a poder observar en los cuentos, en las novelas, en las fábulas, en algún texto, ya sea un texto informativo, un texto científico. Dice que el acto de narrar es lo más antiguo que tiene el ser humano.
Recordemos que el ser humano, cuando inicia dentro de la época más rudimentaria, el ser humano solamente se comunicaba a través de algunos, sonidos, porque no tenía todavía desarrollada una gesticulación específica, y empieza acá, ¿verdad?, esta situación de narración. Luego, conforme va experimentando todos estos ambientes, es como él viene a desarrollar toda esta situación de la cual nosotros estamos hablando. Dentro de las características que tenemos en la narración, vamos a encontrar, dice, evocar una serie de acontecimientos, presentar a un narrador, ocupa un espacio en un tiempo real, evoca acciones y también posee lo que es un aspecto de verdad. Es decir, si fuera una anécdota, si fuera una novela, fuera una historia que fue real, pues a presentar este aspecto. En este caso, cuando dice evoca, es decir, que menciona una serie de acontecimientos de inicio a fin. Presenta un narrador. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en los cuentos siempre nos va a dar, por ejemplo, algún aspecto que se había una vez, ¿verdad? En una ciudad llamada, ¿verdad? En un lugar y empieza, ¿verdad? A contar la historia. Existe un narrador, aunque en su momento, pues no nos diga, ¿verdad? Yo voy a ser el narrador del cuento, sino cuando comienza el cuento, cuando comienza el escrito, nos muestra que existe un narrador. Dentro de lo que es un texto generalizado, siempre va a estar constituido por 3 elementos básicos, que es un inicio, un desarrollo y un final. Algunos le llamamos inicio, trama y final. Algunos le llamamos inicio, trama, desenlace como tal. Entonces, a ello es según, el tipo de narración que encontremos. Vamos a encontrar personajes principales, personajes secundarios. Vamos a encontrar, ¿verdad? Espacio, ubicación, es decir, dónde se está desarrollando, el cuento, la historia. Cuando hablamos que dice ocupa un espacio en un tiempo real, a veces nos dice, en la época de mil tanto, ¿verdad? Ya nos está dando una fecha. Puede ser en el pasado, puede ser en el presente, puede ser en el futuro, según la situación que nos esté mencionando. Dice, evoca acciones o eventos nuevamente, ¿verdad? Siempre va a ser de forma ordenada. Regularmente, siempre un cuento inicia de inicio a fin. Raro es el cuento que nos dé primero el final y luego vuelve otra vez, ¿verdad? La historia, al inicio de la historia. Entonces, es muy raro esa trama que se dé. Más se da, por ejemplo, en películas a veces, pero en los escritos no, porque si no confunde al lector. A veces en las películas encontramos, ¿verdad? Que sí está primero el final y luego empieza a desenrollar, ¿verdad? En qué época se dio y cómo se dio como tal. Cuando decimos que es verosímil, es relacionado a un hecho en cuanto a verdad. Hay personas, por ejemplo, que nos presentan hechos basados en la vida real. Y entonces es ahí cuando encontramos nosotros este verosímil dentro de lo que es el texto como tal. Los elementos de la narración, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que puede ser que aparece como tal un narrador, específicamente la persona que nos va a contar la historia. Vamos a encontrar a personajes, hay personajes principales, personajes secundarios, ¿verdad? Según la necesidad que nosotros que nos muestre el texto como tal. De acuerdo al relato o la inclusión que vaya a tener, es como nosotros vamos a encontrar los personajes. Las acciones, todo aquello que vaya a generar el personaje, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar en un texto que el personaje es uno, son 5 y todo va bien, y cuando empieza la trama, ¿verdad? Empiezan a sufrir ellos. Y luego, aparece el desenlace o final, ¿verdad? Que vuelve otra vez a la normalidad del personaje como tal. Ya hablamos del espacio, ¿verdad? Dónde se desarrolla, si es en un bosque, si es en una escuela, en una universidad, si es en el campo, etcétera, dependiendo de qué es lo que estemos hablando. Cuando nosotros podemos ubicar, por ejemplo, fácilmente en un bosque,
es cuando nosotros estamos hablando de una fábula, ¿verdad? Ahí rápido, vemos dónde está, el contexto de las personas. El tiempo. Ya dijimos que puede ser este tiempo presente, pasado, futuro, según no lo presente. Y la trama es todo aquello que viene a complicar dentro de la historia, que viene a desestabilizar al personaje principal. Y sobre eso se trata, ¿verdad? Ah, es que lo accidentaron, está en coma, es que se perdió, es que anda perdido o perdió la memoria y todo eso empieza, ¿verdad?, a generar la trama como tal. Al igual que los textos que vimos anteriormente en la descripción, pues vamos a encontrar, ¿verdad? En este caso, tipos de narraciones. Y aquí vamos a encontrar narraciones literarias, todo aquello que nosotros vamos a encontrar nuevamente en cuentos, novelas, crónicas, en relatos periodísticos, narraciones periodísticas, narraciones lúdicas, narraciones cotidianas. Cuando nosotros hablamos de las narraciones literarias, es todo aquello que nosotros hemos encontrado como un texto formal en lo que es educación. Cuando hablamos de textos periodísticos, todo lo que sea en una prensa digital, en una prensa impresa, en una prensa escrita, en una prensa radiofónica o televisiva, porque siempre estamos hablando, ¿verdad?, del periodismo en forma generalizada. Lúdica, pueden ser chistes, pueden ser trabalenguas, y cuando hablamos nosotros, cotidiana, es todo lo que nosotros hacemos en el día. Y estos son, entonces, las narraciones que tenemos. Dentro de algunas narraciones, literarias principales, hemos encontrado, por ejemplo, a los más representativos, un buen bistec, que es un escrito norteamericano. La zorra y las uvas, que es una fábula. La crónica de una fuga, que es un aspecto periodístico como tal. Y luego vamos a continuar con la última parte y nos dice como tal que es un texto narrativo. Bueno, ya vimos entonces cómo comienza una descripción, cómo comienza un texto literario, cómo viene a encontrarse, ¿verdad? Este tipo de narraciones y ahora, ¿qué comprende como tal la narración? Dice que la narración es cualquier texto. En este caso, la narración es una anécdota determinada, es una sucesión de acciones en un tiempo. Todos los elementos que nosotros ya vimos, ¿verdad? Anteriormente. Acá tiene personajes, tiene acciones, tiene espacio, tiempo y una trama sobre la cual se va a basar. En este caso, es un recurso que tiene el ser humano, ¿verdad? Para poder describir, para poder comentar, para poder presentar. Recordemos en un momento determinado que nosotros hemos atravesado muchos escritos durante este proceso educativo. Supongo que has leído más de alguna obra, algún texto, por ejemplo, de idioma español, posiblemente ¿cómo se llama? Estudios sociales, ciencias naturales, un cuaderno, ¿verdad? Que hemos tenido para hacer apuntes. Ahí nosotros tenemos pues ya textos específicamente. Y dentro de estos es que nosotros vamos a encontrar aquellos aspectos que va a cumplir. ¿Qué aspectos entonces va a cumplir un texto narrativo? Bueno, va a tener un conjunto de acciones y situaciones según lo que nosotros estemos atravesando dentro de la lectura. Vamos a encontrar a personajes, a un narrador, vamos a encontrar diálogos y acciones generalizadas dentro del texto narrativo. La función de un texto narrativo va a variar según la utilización que le dé la persona en forma generalizada. En este caso, un texto narrativo permite ponerse los zapatos, dice, de otra persona. Es saber, ¿verdad? ¿Por qué él escribiría esto, verdad? O en este caso, el que hizo una tesis, un estudio científico, una investigación, o sea, ¿por qué lo hizo o para qué lo hizo? Dentro de estos textos vamos a encontrar que también van a haber imágenes que nos van a ayudar a poder ubicar situaciones narradas. Vamos a encontrar dentro de esto todo aquello que venga a satisfacer de forma visual y de forma escrita lo que nos está contando. Entonces, en este caso, cuando ya a nosotros nos está contando algo, pues ya rápidamente, ¿verdad? Hacemos una, introspección generalizada de lo que estamos leyendo y lo abordamos ya más de forma fácil.
Por ejemplo, si nosotros vemos una fábula, rápidamente, ¿verdad? Nos imaginamos. Ejemplo, vamos a contar una fábula rápida. Había una vez, ¿verdad? El león, estaban todos, en la selva y el león, por haragán, no quería, cazar, no quería hacer absolutamente nada. Y entonces ya mandó a convocar a todos los de a todos los de la selva y les dijo que él estaba cansado y que se sentía muy mal y que posiblemente iba a morir y que él quería despedirse específicamente, ¿verdad? De algunos animales que habían sido sus amigos. Entonces el león se interna en el hospital y en un cuarto pide que entre un animal uno a uno y cita por días a los animales. Entonces dice, bueno, quiero primero que pasen, ¿verdad? Las dos cabras principales y pasan, ¿verdad? Las dos cabras y ya no salen de la habitación. Manda a llamar, ¿verdad? A un, ¿cómo se llama? A un conejo. Y entra el conejo, ¿verdad? Y ya nadie sabe del conejo ni de las dos cabras. Y manda a llamar a un tercero. Y le dice, ¿verdad? Yo necesito que pase, ¿cómo se llama? El ave, ¿verdad? Un zanate, un sopilote, lo que nosotros, le llamamos, ¿verdad? Y dice que pasa, ¿verdad? Y desde la puerta le dice, ¿cómo estás, Leo? Dice, muy, mal, le dice, creo que me estoy muriendo. Ah, qué bien, le dice. Pero entra, pasa, le dice, no te ves tan mal, no te ves como que ¿cómo y entró ayer el conejo y no salieron? Entonces, para prevenir, mejor te saludo desde aquí, le dice, y si te has de morir, pues que te vaya bien. Y así, ¿verdad? O sea, él fue astuto. O sea, la fábula ya nosotros empezamos a ubicar, ¿verdad? Ah, bueno, era un león, sí, ya conozco un león, ¿verdad? ¿Cómo está? Ah, bueno, eran dos cabritas, sí, ya conozco cuáles son entonces nosotros empezamos a ubicar las situaciones según las necesidades que nos presenta la historia o la trama del cual nosotros estamos hablando. En un texto narrativo, su estructura principal dice que vamos a tener un planteamiento, una complicación y un desenlace. Dijimos entonces que nosotros en un cuento podríamos llamarlo inicio, desarrollo y final. Entonces el planteamiento en una estructura generalizada va a ser todo aquello que nos vaya a presentar. Es decir, en el inicio nos presenta los personajes, el lugar, el ambiente y todo lo que pueda estar relacionado. La complicación podríamos llamarla, les dije, trama, es decir, un problema que van a manifestar todos los personajes de los cuales están hablando. Y por último tenemos el desenlace o final, que es cuando vuelve a resolverse o a solucionarse, en este caso, los problemas que aquí nos están presentando. Por ejemplo, en la novela nosotros rápido lo vemos, ¿verdad? Más de alguien ha escuchado o ha visto alguna novela. ¿Qué pasa en esas novelas? Pues siempre empieza, ¿verdad? Ay, es que era una persona, una muchacha que llegó del campo a la ciudad, ¿verdad? Y la cogen en una familia y ella se enamora del hijo de la dueña de la casa y se embaraza y empieza, ¿verdad? Ya empiezan sus problemas. Y ahí empieza. Y después, por último, ¿verdad? Vivieron felices por siempre. Entonces ya se soluciona el problema. De esa forma es como nos presenta un texto. Y a esto nosotros vamos a encontrar que dentro de los textos también, al igual que vimos anteriormente, pues van a haber muchos tipos de textos. Tenemos entonces textos de narraciones literarias que ya habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Vamos a encontrar las novelas, podemos encontrar dentro de las novelas, vamos a encontrar cuentos, crónicas. Dijimos también que podemos encontrar aspectos periodísticos específicamente, podemos encontrar microrrelatos. Según lo que ya nosotros empecemos a encontrar, pues vamos a encontrar una, fábulas, narraciones, historias, mitos, etcétera. Sobre ellos que nosotros trabajamos como tal.
Y tenemos entonces, por último, ¿verdad? Otros ejemplos. El cuento dice corto del camaleón. Tenemos el fragmento del diario personal, el fragmento de la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y nosotros vamos a continuar y con muchos. Yo podría mencionar el de Guatemala, ¿verdad? El poema de la niña de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Podríamos encontrar también, ¿verdad? El Popol Vuh y muchos otros más. Empezamos La Llorona, El Sombrerón y todos aquellos relatos que vamos a encontrar o narraciones, ¿verdad? Entre mitos, historias, novelas, cuentos, fábulas, o también, dijimos, ¿verdad? En su momento, pues algún texto, ¿verdad? Informativo como tal. Nos vamos a quedar hasta aquí. Tú me indicas si hay alguna duda en relación a los temas que abordamos. Ashley, Jacqueline. Muy bien, Ashley. Entonces, por favor, esto es lo que nosotros abordamos para el día de hoy como tal.